Hola a todos. Hoy vamos a continuar el tema de las distribuciones, de las funciones de distribución de probabilidad, que en mi pensar es de los temas más importantes que tiene la estadística, puesto que esto lo que trata es siempre de modelar todos los fenómenos inciertos, todos los fenómenos que el ser humano pueda cuantificar y pueda predecir. Entonces la estadística, a través de las funciones de probabilidad, nos va a permitir eso. Habíamos visto inicialmente la primera distribución, que era la distribución de Bernoulli. Distribución de Bernoulli. Y habíamos dicho que esta me generaba la distribución binomial. Y estábamos en eso. Habíamos dicho también de que teníamos solamente un evento en la distribución de Bernoulli y que varios eventos de sí no, o sea, varias distribuciones de Bernoulli me generaban la distribución binomial. Esa distribución binomial tenía una función de probabilidad del cual ya la habíamos razonado, son permutaciones con repetición que coinciden con las combinaciones cuando se toman de dos, sí, no, sí, no. Entonces, esa coincidencia nos había hecho pensar de que es más utilizable el término de las combinaciones, pero que en el fondo eran las permutaciones con repetición las que en realidad funcionaban. Entonces, la función de probabilidad de esa, ¿no es cierto? Habíamos dicho también que era, si yo tengo n eventos, entonces era de n en x el número de éxitos, y n menos x el número de fracasos. Entonces tenemos p a la x, q a la n menos x, que correspondían exactamente a una tirita, y esa tirita nos permitía generar permutaciones con repetición, porque era muy difícil al ojo humano visualizar el valor de P y Q. Entonces nos generaba varias tiritas que son el total de combinaciones o permutaciones con repetición. Esta función, ¿no es cierto?, tenía un dominio de x entre 0 y n. La función de probabilidad de la distribución normal es como la gran abuela de todas las distribuciones y es la que va a generar más adelante el proceso continuo de ella misma, que es la misma normal. Entonces, de esta estábamos haciendo ejemplos y vamos a continuar con los ejemplos, y recordamos que de ella teníamos el valor esperado de x es n por p y la varianza de ella es npq. Este f de x era exactamente la probabilidad de que x, la variable aleatoria, tome un valor cualquiera. Es exactamente. Allí lo que se está haciendo es tratando de colocar la función de probabilidad y la función de distribución acumulativa. Ya vamos a trabajar. Recuérdese que siempre hay que distinguir entre funciones continuas y funciones discretas. Las continuas siempre van a tener integrales, las discretas sumatorias, pero en este curso vamos a tratar de evadir el sentido de la integral utilizando el Excel, que permite encontrar las cosas rápido. Lo mismo que con las tablas. Hoy vamos a mirar las tablas. En desarrollo de lo que veníamos trabajando, habíamos visto el ejemplo, ¿no es cierto? Estábamos mirando el ejemplo de una prueba. Esa es la diapositiva 8 de la 44 de la clase 4 definitiva, y habíamos visto el primer ejemplo, y ahora vamos a continuar con 2 o 3 ejemplitos más, cosa que quede muy clara la distribución binomial. Entonces dice,
Una prueba tipo test consta de 10 preguntas, con 4 opciones, cada una de las cuales solo una es correcta. Si se contesta totalmente al azar, es decir, yo no sé nada y estoy contestando al azar, ¿cuál es la probabilidad de aprobar la prueba? B, ¿cuál es la probabilidad de no acertar ninguna pregunta? Y cuántas preguntas cabe esperar que se contesten correctamente. Entonces, vamos a hacer el esquema del sentido de la binomial para este. Siempre es recomendable hacer un esquemita para identificar cuál función de probabilidad se adapta, pero todas ellas se van reproduciendo. La una no da determinadas cosas y genera la otra, y es todo el tiempo así, y el paso de una a otra es con elementos matemáticos. Entonces no puedo definirlas con un concepto como si hubiese salido del interior, sino que hay que mirar que entre ellas se pueden combinar. Entonces vamos a ver este ejemplo en un nuevo tablero. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Entonces tenemos 10 preguntas. 10 preguntas. Una pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3 y sigue hasta la pregunta 10. Eso nos quiere decir que si nosotros analizamos cada pregunta, tenemos una probabilidad de acertar de 0.25. ¿Por qué? Porque son 4 opciones, entonces yo puedo acertar con P, ¿no es cierto? Diciendo P es la probabilidad de acertar, cada pregunta. Y esta probabilidad es P igual a 0.25. Y de no acertar, ¿no es cierto?, tengo Q, probabilidad de no acertar de 0.75. Entonces cada pregunta puedo sí o no, es decir, aquí va a haber una probabilidad que me va a decir acerté, otra que no, Q, y así siguen todas. Van a ver que cada pregunta es un esquema de Bernoulli y son sucesivas, y cada pregunta es independiente la una de la otra. En toda la gama, la gran casa, las distribuciones, siempre debemos tener en cuenta que cada una es independiente, cada evento es independiente el uno del otro. Eso es muy importante y nace desde la binomial. La binomial, ¿no es cierto?, que es la gran abuela de las distribuciones, es la que nos va a decir que cada evento es independiente y que podemos multiplicarlo. Ahí lo vemos claramente. Aquí sería el total de preguntas, ¿no? Entonces serían las probabilidades y sería la multiplicación de acuerdo con el concepto de independencia que vimos. Entonces tenemos P y Q y las 10 posibilidades. Entonces aquí se trata entonces de una binomial con n igual a 10 y la probabilidad de 0.25. Ahora vamos a definir la variable aleatoria, pero esta variable aleatoria es muy importante definirla de acuerdo con el problema. Recuerden que todos los problemas de estadística siempre hay que volverlos a leer, porque en la lectura es donde aparece la verdadera razón, que uno inicialmente lo lee y uno cree estar, pero leyendo va aterrizando. Dice, si se contesta totalmente al azar, ¿cuál es la probabilidad de aprobar la prueba? Entonces, aquí vamos a colocar que si nosotros de las 10 preguntas contestamos 6, estamos aprobando la prueba. Esa es una buena suposición. Entonces, para ello tenemos que definir la variable aleatoria. Entonces, sea X el número de
preguntas acertadas. Fíjense que aquí se está colocando acertadas, está en relación con la P. Miren cómo la variable aleatoria siempre anda en la coordinación de la P. Eso es muy importante porque lo guía. Siempre hay que definir la variable aleatoria en forma correcta, porque si no, el problema puede presentar dificultades. Entonces, en la parte A vamos a tener probabilidad de que X, el número de preguntas, sea mayor o igual que 6. Fíjense que es mayor o igual que 6. En este momento, ¿no es cierto?, se tiene, esta es la probabilidad de ganar el examen. O sea, ¿cuál es la probabilidad de aprobar la prueba? Esa es la probabilidad. Entonces vamos a encontrarla. Entonces esa probabilidad es, fíjense que es mayor o igual. Excel, las tablas, todo funcionan con menor o menor o igual. Nuevamente voy a colocar esa nota porque es posible que haciendo los otros ejercicios no tengan en cuenta eso. Entonces tenemos aquí una nota de decir que Excel, la voy a poner aquí en rojo, Excel y las tablas funcionan con menor, menor, igual, cualquiera de esos. Pero nosotros sabemos que esta la podemos convertir. Está perfectamente, puede estar variando. Puede estar variando de la siguiente manera. Yo puedo decir que la probabilidad de que X sea mayor o igual que 6 es 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 6. Fíjense que aquí estamos utilizando el famosísimo teorema del complemento. Ese teorema, recuerden que ya lo habíamos demostrado y que se apoyaba todo en la teoría de conjuntos. Entonces, sabemos que la binomial es discreta. Discreta quiere decir que no va a tomar valores reales y no está tomando el 6. Entonces, anterior al 6 va a quedar el 5. Entonces, esta probabilidad se convierte en a ver, no me quiere escribir este. Pues de un momentico verifico esto. Don Freddy, se me trabó el... ¿Qué le hizo? Y para pasarlo a negro, si así le estaba haciendo, y el lápiz tiene que estar borro. Para pasar en negro, sencillamente de aquí y de aquí. No, lo quiero en negro, es el favor, ya está en negro. Sí, señor. Qué pena, hombre. Tranquilo, bro. Merci. Bueno, entonces continuamos diciendo que la probabilidad de X mayor o igual que 6 es 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 6. Esto es idéntico a decir 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 5. Fíjense cómo cambia el sentido y cómo quedó eso. Entonces, esto es una función de distribución acumulativa de una binomial. Aquí se la voy a colocar, probabilidad de X menor o igual que 5 es una función de distribución
acumulativa. Entonces, vamos a hallar esa probabilidad. La vamos a hacer por Excel. Entonces, voy a pasar de línea y aquí me queda probabilidad de que X sea mayor o igual que 6 es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 5. Entonces vamos a resolver este problema con Excel. Entonces, para ello vamos a activar el Excel. Cargamos el Excel y aquí nos vamos a colocar los títulos respectivos que tiene cada una de las columnas. Entonces N, total de eventos, N es de 10, ¿no es cierto? Aquí vamos a colocar la X y vamos a colocarla, vamos a jugar con esto para que ustedes vean que toda la línea de la función estadística se cumple. Aquí, como X está variando desde 0 hasta 10, que es el total de preguntas, recuerden que en la distribución binomial 0 menor que X y menor que N, o sea, X está entre 0 y 10 para este caso. Entonces 0 aquí y 1 aquí. Entonces las arrastramos hasta 10. 8, 9, 10. Listo. Aquí vamos a colocar la probabilidad, ¿no es cierto? Que en este caso es 0.25 y aquí Q, ¿no es cierto? Cuya probabilidad es lo contrario, o sea, 0.75, o sea, 1 menos 0.25. Entonces ya tenemos toda la estructura y por aquí vamos a colocar probabilidad de que X, probabilidad, hay que pasarlo español, inglés, probabilidad de que X sea menor o igual mayor o igual, vamos a colocarle X y aquí hacemos el cálculo al contrario, mayor o igual que 6. Listo. Que es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 5, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar el de 5 y sencillamente hallamos el de 5 y luego lo restamos. Menor y borramos menor o igual que 5. Listo. Entonces, Excel permite trabajar este menor o igual, todos los menores y menores iguales, no importa de lo que sea, acumuladas o no acumuladas, con el f de x como habíamos visto en la clase pasada. Entonces, vamos a f de x estadísticas y encontramos distribución binomial n. Entonces, número de éxitos, en este caso son 5. Y el número de ensayos que tenemos es 10. La probabilidad de éxito, ¿no es cierto?, es 0.25 y acumulado 1. Recuerden que acumulado puede ser verdadero o falso. Entonces me da 0.98 y aquí esto va a ser 1 menos este que está aquí. Entonces la probabilidad me da 0.197721. Pero entonces aquí vamos a adicionar algo que se llama comprobación de que la función de probabilidad sí está dando 1. No es necesario en la mayor parte
de los ejercicios hacer esta comprobación, pero yo la hago para que ustedes vean que toda la parte estadística es precisa y es muy exacta. Entonces aquí, ¿no es cierto?, vamos a colocar un titulito que diga probabilidad de que X sea igual a X pequeña. Y vamos a calcular todas las probabilidades, que sea una pregunta, dos preguntas, tres, hasta encontrar la décima pregunta. Entonces, vamos con f de x, distribución binomial, número de éxitos, en este caso es 0 la primera vez, número de ensayos 10, o le damos clic a la celda A3 con F4, cualquiera de las dos. Probabilidad de éxito también en la D3 podemos hacer lo mismo, o le colocamos 0.25 y acumulado 0 porque nos está dando de una en una, y le damos a aceptar, y aquí la corremos hasta llegar al valor de 10. Entonces, como habíamos visto, dentro de los axiomas de espacios estocásticos finitos, la suma de las probabilidades siempre tiene que dar el valor de 1. Entonces, esa suma, le voy a colocar un título aquí que diga suma, y vamos a ver si la suma de las probabilidades es igual a 1. Vamos para inicio, y en sumatoria vamos desde la parte de arriba hasta la décima y le damos enter. Entonces nos da 1 exacto. O sea, la suma de las probabilidades siempre da 1. Eso lo tenemos que tener muy claro. Vamos a comprobar, ¿no es cierto?, aquí la suma de las probabilidades que sea menor o igual que 5. Entonces, con esta que estamos aquí, control C, la podemos también verificar. Entonces, vamos a sumar, sencillamente vamos a sumar teniendo en cuenta que es desde 5 hasta 10, o desde 6, ¿no? Vamos a colocarla de 6 mejor. Entonces, aquí le vamos a colocar el signo mayor, delete, o igual que 6. Listo. Entonces, mayor que 6 serían 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos tiene que dar este valor. Entonces, vamos para inicio, sumatoria, y a partir de 6, porque lo incluye, vamos a sumar. Y nos da 0,19, 72, 71. O sea que aquí hemos clarificado, ¿no es cierto?, cómo se utiliza la binomial en Excel. Entonces ya queda resuelto el punto 1, ¿no es cierto?, que tiene una probabilidad muy pequeñita. Es decir, si usted no sabe nada en los exámenes y no estudió, entonces la probabilidad de que le vaya bien es muy baja. Entonces fíjense que es muy fácil manejar la parte del Excel, muy sencilla. Vamos a ver el punto E y al final vamos a buscar en Google las tablas de la distribución binomial para efectuar esto. Ya después de este primer ejemplo bien trabajado, los otros dos ejemplos van a ir mucho más rápido, a ver si llegamos a la distribución de Poisson. Entonces, vamos a resolver, este es el punto A, ¿no es cierto? Este es el punto A. Y vamos a resolver, este es el punto A. Y aquí vamos a resolver el punto B. Es evidente que ahora que tenemos todas las probabilidades, nos va a quedar muy fácil encontrar las respuestas del ejercicio, porque ya tenemos toda la gama del movimiento que tienen las preguntas, acumuladas, individuales, tenemos toda la información, nos queda muy fácil hacerlo. Entonces nos vamos para la pregunta B, que dice ¿cuál es la probabilidad de no acertar ninguna pregunta? Esta probabilidad, ¿no es cierto?, está dada, esta es la A,
queda 0.019, y la B, ¿no es cierto?, es la probabilidad de que X tome el valor de 0. Entonces, no acierta de no acertar ninguna pregunta. O sea, el número de preguntas acertadas 0. Número de preguntas cero. Es la misma probabilidad. Entonces, va a quedar muy fácil puesto que las tenemos aquí en Excel. Entonces, en Excel nos vamos para acá y en el punto B, 0 la tenemos. Entonces, esta es con un titulito: probabilidad de que X tome el valor de 0. Entonces, no es sino darle más y nos vamos a este valor donde está tomando el valor de 0. 0.56. O sea que también es una probabilidad muy baja, ¿no?, de no acertar. Muy bajita, muy bajita. Entonces hay que estudiar. Nos vamos para la tercera pregunta y es la C. Y nos dice el problema que cuántas preguntas cabe esperar que se contesten correctamente. O sea, el valor esperado de preguntas. El valor esperado corresponde al valor esperado que genera la binomial. Entonces aquí le voy a colocar en C, es el valor esperado de las preguntas. Y sabíamos que esto era n por p. N vale 10 y la probabilidad es 0.25, ¿no? Es n por p. Entonces vamos a multiplicar en Excel ese valor para que nos dé el valor y vamos a interpretarlo. Entonces lo que yo espero, si no sé nada, cuántas posibles respuestas pueda aceptar en promedio. Entonces, esto es un titulito de X, y voy a tener más el número de preguntas multiplicado por la probabilidad, que es 0.25, nos da 2.5. O sea, puede estar entre 2 y 3, ¿no? Porque nos da exactamente. O sea, que espero, así en esas condiciones, responder 2.5. La variable aleatoria es discreta, entonces se espera responder entre 2 y 3 preguntas. O sea, muy poco. O sea que no le va a ir muy bien. En el mejor de los casos, promediándola, ¿no?, es de 2 a 3 preguntas. Puede que resuelva 2, entonces le iría muy mal en el examen. O en el mejor de los casos 3. Eso es lo que nos dice la parte estadística. Bueno, entonces hasta allí tenemos, ¿no es cierto?, la parte concerniente a el esquema Excel. Yo espero que lo hayan entendido y que si más adelante, cuando estén resolviendo ejercicios de esto, tengan problemas, entonces con mucho gusto les voy a resolver los problemas. Vamos a ver otra cosa, ¿no es cierto?, que en mi punto de vista parece muy importante, y es el manejo de las tablas en Google. Entonces, para ello debemos activar Google, y todas las distribuciones, la mayor parte de las distribuciones, tienen tablas. ¿Esto por qué? Porque cuando se efectúa el nacimiento de estas distribuciones, era más fácil cuantificarlas, así como hice, en todos sus valores, y tener la probabilidad para estarlas ubicando. No había computador, no había internet,
no habían todos estos medios tecnológicos que ahora son fáciles, entonces se implementaron las tablas. Aún en mi época de estudio, que hace ya bastante tiempo, yo trabajaba con tablas, pero las tablas tienen una ventaja, no todo el tiempo es Excel. Las tablas tienen la ventaja es que son muy rápidas de encontrar la probabilidad. Hay veces que hay que interpolar, entonces vamos a dejar ese proceso de interpolación ya para que ustedes lo investiguen, pero en realidad yo me conformo con la probabilidad más cercana, porque es muy cerca a la verdadera probabilidad, al verdadero proceso. Fíjense que esta posibilidad nos evita de la probabilidad, de encontrar las probabilidades así, de efectuar cálculos. Tendría que efectuar de n en tanto, de 10 en 5, probabilidad de tanto por tanto, más esta probabilidad y sumar todas esas probabilidades. Es decir, estaríamos por mucho rato. Estas funciones de probabilidad tienen acumuladas y sobre todo las discretas tienen acumuladas y tienen puntuales. Las continuas, que ya pasaremos a verlas, no ofrecen ese problema, sino que de una vez son todas acumuladas y siempre son probabilidad de que X sea menor o igual o mayor o igual. O sea que en esas vamos a tener que trabajar el teorema del complemento. El complemento se nos vuelve muy importante aquí. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo trabajarlas y llegamos a Google. Entonces en Google vamos a buscar tablas de distribución y la función de probabilidad que nosotros estemos buscando. Tablas de probabilidad de la distribución binomial. Generalmente aparecen en PDF, ¿no? Aquí lo voy a colocar el formato de PDF. Aquí hay unas, ¿no es cierto?, muy buenas, que tiene función de distribución de f de x. La mayor parte de las tablas en la parte superior de ella le dicen si es acumulada o si es puntual. Entonces, muchas veces hay que buscarlas que tengan un buen recorrido. En este caso, la distribución binomial, siquiera que n llegue a 25. Entonces nosotros tendríamos que hallar como mínimo un factorial de 25. Fíjense que por allí la distribución binomial intuitivamente nos va a fallar en los factoriales. Entonces se vuelve muy importante ver que si el factorial es muy grande, la distribución binomial, el cálculo del factorial es muy difícil. Y en todos los paquetes, aún Excel y en todos los paquetes en que se trabaje, el factorial es complicado. Las calculadoras generalmente dan 65 en factorial. Entonces vamos a activar las dos, vamos a activar esta función de distribución binomial f de x y así con las otras distribuciones, las discretas, porque las continuas no tienen ningún problema, todas son, solamente que hay que mirarlas si es a la izquierda o a la derecha. Entonces, vamos a activar esta. Y aquí tenemos esta distribución, ¿no es cierto?, que es la distribución binomial, y vamos a buscar la probabilidad de que x sea menor o igual que 5, que fue la que inicialmente estábamos trabajando. Entonces tenemos n, y n, ¿no es cierto?, tiene al ladito los valores de x, n1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 hasta 3, 4 hasta 4. Entonces vamos a buscar hasta 10. 10 aquí lo tenemos, míralo, verá. Entonces fíjense que el ser humano lo que había hecho era tratar de trabajar muy rápido en las funciones de probabilidad con las tablitas. Entonces las tablitas, ya teniéndolas, podía trabajar eso muy rápido. Entonces vamos a tener 0.25 la probabilidad y x es 5.
10 y 5 y la probabilidad, ¿no es cierto?, es de 0.25. Mire la que es esta que está aquí, ¿no es cierto?, que dice 0.9803, idéntica a la que nosotros habíamos trabajado inicialmente, y todas funcionan con menor o igual. Entonces, la tabla es mucho más rápida de buscar la probabilidad, sobre todo en un examen, que estar trabajando Excel. Excel le quitaría más tiempo porque usted tiene que ubicar el título en la columna. Entonces, ya la ubicaron, 0.9803, que es idéntica a esta que nosotros tenemos aquí de 0.9802. Y la aproximación se va en 27.99, que da más o menos el valor de 3. Entonces, si la ven que es muy cercana y muy fácil de trabajar esta función de probabilidad de 0.9803, fácil de trabajar. Esta, por ejemplo, no nos serviría para trabajar las puntuales. Entonces, aquí tenemos que devolvernos y buscar una puntual. Distribución puntual binomial. Aquí vamos a ver esta. Entonces tenemos n 7, 10. Fíjense que esta tiene muy poquitos valores de n. O sea, no va sino hasta 10. Pero lo recomendable es que ojalá encontráramos tablas de distribución binomial por encima de 10 y por encima de 25. Lo normal es que aparezcan 25 en la red. Entonces 10 nos va a dar este valor de 10 y la probabilidad de que x igual a 0.25, mírenla, sería de 0.563, que es idéntica a esta de 0.56311. Entonces, si ven que nuevamente las tablas son mucho más efectivas. Lo único que tienen que hacer ustedes en el momento de estar resolviendo los ejercicios es imprimir las tablas y volverse prácticos en la utilización de dicha tabla, porque eso les ayuda notablemente a trabajar. Entonces, ya quedó las tablas explicadas y quedaron el primer ejercicio de la binomial resuelto. Espero que lo hayan podido comprender. De todas formas, yo paso este ejercicio aquí, lo grabaré en Excel y lo grabo, ejercicio 1, aquí ejercicios, y al final de la clase con la finalidad de podérselos enviar. Vamos a hacer los otros ejercicios que son fáciles de trabajar y que también nos permiten verificar la suma de las probabilidades. Muy fácil verificarlo. Dice, vamos a hacer estos dos ejercicios para finalizar la función de distribución binomial y empezar la función de probabilidad de Poisson. Dice, ejemplos de la binomial. Dice, si una prueba consta de 6 pruebas simples, por ejemplo la tirada de un dado, cada una de las 6 pruebas puede tener uno de los siguientes resultados: F favorable si aparece un 4 y resultado contrario si no aparece el número 4. Analice el evento y determine por qué se adapta al modelo binomial. Entonces, este ejercicio es fácil de trabajar. Vamos a analizarlo, ¿no es cierto?, aquí en otra. Y yo tengo 6 pruebas simples. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la sexta prueba, y esta es la primera y esta es la segunda. Entonces la probabilidad de que caiga un 4, probabilidad de caer un 4 en una tirada de un dado es un sexto.
porque hay 6 resultados, 1, 2, 3, hasta en un dado, hay 6 resultados. Entonces, y la probabilidad de no acertarlo, ¿no es cierto?, de no caer, la probabilidad de no caer es de 5/6. Entonces ya tenemos P y Q perfectamente adaptadas. Y tenemos a N. N vale 6. Entonces, cada uno de los eventos que está aquí es Bernoulli. O sea, cae 4 o no cae 4. Cae 4 o no cae 4. ¿Cuántas veces? 6 veces. Entonces, tenemos el evento completo. Vamos a desarrollarlo en Excel porque ya entendimos que se trata de una distribución binomial y cómo va a ser su manejo. Entonces, aquí ejercicio, este es el ejercicio 1. Y aquí vamos a hacer el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, ¿no es cierto?, es el del dado. Entonces, tenemos n y x, ¿no es cierto?, hasta 6 más o menos. Control C, los pegamos de una vez, agilizamos los procesos. Y x, entonces vamos a colocar todas las probabilidades. Probabilidad de que x sea igual a una x pequeñita, que es el valor que está tomando. Entonces aquí van a aparecer las binomiales y vamos a mirar la probabilidad. Entonces, yo ya tengo P y Q. P y Q, ¿no es cierto?, tienen las siguientes características. Esto es un 36avo. Un sexto, perdón. Un sexto. Y esta vale 5/6. 5/6. Entonces, entre las dos, recuerden, deben estar sumando 1, ¿no? Entonces vamos allá a la función de distribución binomial, nos vamos para f de x, distribución binomial, y si el número de éxitos es variable 0, pero el número de ensayos, en este caso es de 6, ¿no? 6 ensayos, vamos a cambiarla aquí, y la probabilidad es de un sexto, y acumulada 0. Recuerden que acumulada puede estar en 0 o puede estar en 1. Y aquí vamos a tener 6 nomás. Y aquí ya la vamos a desplazar. Y aquí la vamos a sumar, ¿no? Suma. Entonces nos vamos para inicio, sumatoria, y desde la probabilidad desde 0 hasta que caigan 6 cuartos, ¿no? Nos da 1. Si ven que la parte estadística es muy precisa, esto no es que me da 1 con 1 la probabilidad, no, tiene que dar exactamente 1. Y lo veíamos desde la parte de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa nos permitía, ¿no es cierto?, tener ese valor. A ver la ceja, que ya la estoy viendo, cuénteme si ha entendido. Pues probablemente un poquito llegué, pero sí, estos son ejercicios como los de la clase pasada. Sí, exacto. Bueno. Recuerden que la próxima clase es el examen, va a estar muy sencillo. Les voy a brindar toda la colaboración que yo pueda. Y yo creo que lo tienen que escanear o mandarlo acá para poderlo calificar.
Entonces el examen va a estar muy sencillo y evidente que cuenta con mi ayuda. El examen dura 1 hora y media, lo que se demore. O sea que las personas que estén viendo este video y sigan el curso, por favor, presentarse para certificar que van a presentar el examen. Entonces, el examen va a estar muy sencillo, van a ver que al final todo lo resolvieron con toda la seguridad y voy a facilitar la comprensión del examen, colaborándoles para que ustedes vayan desarrollando eso. Por favor, vayan resolviendo todas las partes de los ejercicios porque más adelante, ¿no es cierto?, les voy a dar 8 días, ya me deben entregar el taller. Esos talleres tienen la finalidad de computarlos con lo que saquen en el examen. Yo voy a tratar de cuadrarlos, ponerles una nota muy buena en esos talleres y para que les vaya bien en esta materia. Bueno, entonces ya tenemos el segundo ejercicio. Vamos para el ejercicio número 3. Este ejercicio, ¿no es cierto?, está aquí. Dice que un agente de seguros contrata 5 pólizas con personas de la misma edad y de buena salud. Según las tablas en uso, la probabilidad de que un hombre de esa edad esté vivo dentro de 30 años, o sea, de la edad que tenga, es de 2/3. Allá la probabilidad de que dentro de 30 años vivan los 5, al menos 3, solo 2 y al menos 1. Esto también es típico de la distribución binomial. Fíjense que son 5 pólizas. Entonces, en cada póliza va a representar un personaje. Entonces, tenemos aquí, ¿no es cierto?, este que está aquí, vamos a pasarla y tenemos esto aquí. Aquí están, esta es la primera póliza, la segunda póliza y llegamos a la quinta póliza. Entonces, dentro de 30 años puede ser que la persona haya tenido o P o Q y vamos a definir qué es P y Q. O sea, la probabilidad de que viva dentro de 30 años o que muera dentro de 30 años. Y vamos a ver qué probabilidad tenemos. Que esté vivo dentro de 30 años es 2/3, o sea, que esté vivo. Entonces, la variable aleatoria va a estar en esa línea. Entonces, aquí vamos a colocar P, la probabilidad de que esté vivo. Es de 2/3 y Q sería la probabilidad de que esté muerto. Esto es dentro de 30 años y esto es dentro de 30 años. Esta probabilidad es de 2/3, esta es de 1/3. Y ya tenemos n igual a 5. Fíjense, n igual a 5 me va a decir, está vivo, está muerto, está vivo, está muerto, está vivo, está muerto, está vivo, está muerto. O sea, los 5 valores que hay allí. Entonces, ya tenemos una binomial porque tenemos una serie de eventos de Bernoulli. O sea, tenemos Bernoulli varias veces y además cada uno de los eventos es independiente, o sea, una persona no depende de la otra para que esté viva o muerta. Entonces tenemos una binomial con n igual a 5 y la probabilidad es de 2/3. Entonces nos vamos para el problema y vamos a resolver. Allá vivan los 5. Entonces vamos a definir la variable aleatoria. Recuerden que es muy importante definir la variable aleatoria porque usted sabe para dónde va. Era como decía Lewis Carroll, ¿no?, en
Alicia en el País de las Maravillas. Si usted no sabe para dónde va, usted nunca va a llegar. Eso era lo que nos decía Lewis Carroll. Entonces, aquí tenemos X número de personas que están vivas dentro de 30 años. Entonces, ahora sí vamos a responder el numeral A. A. Dice la 5. Entonces, la probabilidad es que tome, probabilidad de que X tome el valor de 5. Entonces, vamos a hallarla por Excel y miramos nuevamente algunas de las tablas. Entonces, por Excel tendríamos N, ¿no es cierto? Que en este caso vale 5. La probabilidad P, que vale 2/3. Y la probabilidad Q, ¿no es cierto? Que vale 1/3. Y tenemos N, ¿no es cierto? Y aquí teníamos X. X, vamos a colocarlas acá en esta línea que nos quede similar, que nos quede por aquí, control B, que nos quede la X, la X puede tomar valores de 0, 1, 0, 1, y iríamos hasta 5, porque 5 es el máximo valor de N. Listo, hasta allí estamos. Ahora, vamos a hallar en estas condiciones la probabilidad de cada uno. Entonces, probabilidad de que X tome el valor de X pequeñita. Entonces, f de X, en la acumulada recientemente están las que se han utilizado. Entonces, la binomial, número de éxitos, nuevamente 0, número de ensayos, en este caso es 5, y la probabilidad de éxito la tenemos que es 2/3. Y acumulado 0, porque estamos hallando probabilidades individuales. Individuales es cuando está tomando el igual. Cuando es mayor o menor, o mayor o menor igual, es acumulado. Entonces, y aquí ya esperamos que sume 1, ¿no? Entonces ya tenemos todo el problema resuelto, nos va a quedar fácil resolverlo. Entonces tenemos A, ¿no es cierto? Esta es la probabilidad de que X tome el valor de 5. Fíjense que en el caso, yo voy a hacerla ahora, esta probabilidad, para que vean manualmente también cómo se hace, y además que pueden utilizar la calculadora. Pero cuando son mayores o iguales o menores que iguales, se vuelve muy tedioso la calculadora. Entonces, X igual a 5 es este valor que estaba aquí, punto 13. Ya, listo el A. Este A de una vez, ¿no es cierto?, tendría esto. Tendría N, que vale 5, de 5 en 5. La probabilidad es 2/3 a la 5. Y 1/3, 5 menos 5, 0. Entonces esto me da de 5 en 5, 1, ¿no? 1. Y 2/3 me queda 2/3 elevado a la 5 por 1. Entonces la respuesta sería 2/3 a la 5, que debe corresponder, ¿no? Debe corresponder a ese valor. Vamos a hacerla. Y aquí, ¿no es cierto? Por aquí, una comprobación
control C y la pegamos, control V, y colocamos más esta que la tenemos 2/3 aquí a 94 a las 5. Nos da lo mismo. O sea, la puedo hacer por calculadora. Es que la puedo hacer por calculadora y también funciona. Vamos para el apartado B y vamos a trabajar el siguiente numeral. Dice al menos 5. Entonces nos desplazamos aquí al menos 5. Entonces B al menos 5, al menos 3, al menos 3. Al menos 3. Al menos 3, ¿qué significa? Como mínimo 3, ¿no? Como mínimo 3. O sea, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3. Pero esa probabilidad es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 3. Fíjense que el mayor o igual es contrario al menor. O sea que estoy utilizando el complemento. Entonces, esto es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Entonces, esta ya nos va a quedar muy fácil trabajarla aquí en Excel. Entonces, vamos a buscar en forma similar aquí probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Menor o igual que 2. Esta nosotros ya la tenemos, ¿no? Y la podemos hallar fácilmente. Y la vamos a comprobar también por todos los lados. F de X, distribución binomial. Y vamos a colocar número de éxitos, ¿no es cierto? Que en este caso es 2. Número de ensayos, que es 5. Y la probabilidad de éxito, ¿no es cierto? Que es 0.66. 0.66666. Por acá hay un 7. Y acumulado, ¿no es cierto? Le vamos a decir que es verdadero, o sea, 1. Y nos dio 0.20. Esta será la probabilidad de X mayor o igual que 3. Mayor o igual que 3. Entonces va a ser más 1 menos la probabilidad que teníamos aquí. Va a ser de 0.79. Vamos a comprobar eso aquí fácilmente, puesto que tenemos ya todos los elementos de probabilidades del experimento. Entonces, que sea mayor o igual que 3, ¿no es cierto? Le voy a colocar aquí abajito la otra forma de verlo. Es que nosotros sumemos a partir de 3 todos. Entonces, inicio, sumo a partir de 3. Y nos da lo mismo. Y aquí le voy a colocar control C y verificamos que sea menor o igual que 2. O sea, el menor o igual que 2 va a coger 0, 1 y 2. Entonces inicio y en sumatoria le voy a decir que me sume todos hasta 2. Vuelve y me da lo mismo. Vamos a acomodar este bonito aquí que nos quede
la comprobación. Y este otra vez con el mismo titulito le colocamos la forma de trabajar. Entonces, si ve cómo calculamos la distribución binomial. Ahora que resolvamos, cogemos una en las tablas y la vemos. Y ya queda listo la distribución binomial. Entonces, ya tenemos B, vámonos para el de C, solo 2. Este me va a quedar mucho más fácil hacerlo, es C aquí. Y tengo la probabilidad de que X sea igual a 2. De que X sea igual a 2. Pues que X sea igual a 2 es esta, ¿no? Más esta que estaba aquí. Ya la tenemos. 16%. O sea, muy baja, ¿no? Y la probabilidad de que X sea mayor que 3 es muy alta. O sea que hayan 3, 4 y 5 es muy alta. 0.79 a partir de 3. Ahora vamos a trabajar la parte D. Y la parte D nos dice aquí que al menos 1. Lo vemos por aquí en la D. La C ya la tenemos, que es probabilidad de que X sea igual a 2. Y la D es al menos 1. Al menos 1 es que X sea mayor o igual que 1. O sea, 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 1. O sea, 1 menos la probabilidad de que X valga 0. Mayor o igual que 1, lo contrario es menor. Si cobijo el igual en el 1, en el otro no lo puedo cobijar. Entonces, 1 menos la probabilidad de que X valga 0. Esa probabilidad también nos va a quedar muy fácil de calcular. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de que X valga 0. Probabilidad de que X tome el valor de 0. Entonces, que X tome el valor de 0, nos vamos hasta donde está el valor de la X tomando el valor de 0 y su probabilidad. Aquí la hicimos con un igual, también la podemos hacer con la binomial, ¿no? En ambos casos. Vamos a hacerla aquí, probabilidad de que X valga 2. Entonces, f de X binomial. Entonces tenemos 2 ensayos de 5, ¿no es cierto? Y la probabilidad de éxito es más 2/3 y acumulado 0. Nos da lo mismo, y lo mismo para X igual a 0. Entonces la copiamos aquí y estas ya nos quedan muy bien definidas en Excel. La ventaja de Excel es que si usted está haciendo ejercicios se puede dar cuenta cómo trabajar organizadamente los ejercicios, pero la velocidad de trabajo en un examen o en algunos de los ejercicios la da las tablas. Las tablas son mucho más rápidas. Parece mentira, pero las tablas son más rápidas para lo que uno necesita, porque es muy rápido ubicar. Mientras hace el título, cuadra todo. En el ejercicio que esté trabajando, las comprueba. Yo recomendaría que las hiciera las dos simultáneas, trabajar la binomial y trabajar o cualquier distribución y las tablas. Entonces coge mucha práctica en una y en otra. Entonces vamos a hacer esta, ¿cierto? F de X, distribución binomial, 0, ensayo 5 y probabilidad de éxito más 2/3. Y acumulado 0 o 1 da lo mismo. Miren y verá, 0. ¿Por qué? Porque debajo de 1 está solamente 0. Acumula hasta 0, es independiente. O 1 también le da lo mismo. Vamos a colocarla aquí en 0, pero da lo mismo. Entonces ya quedó el ejercicio resuelto. Fíjense que es muy fácil trabajarlo. Y muy fácil también trabajarlo en las tablas. Bueno, no. Vamos a ver si agilizamos. Ya quedan esto, ¿no es cierto? Muy fácil de interpretar y muy fácil de ver si las probabilidades están bajas, es que el evento no se va a dar. Si son muy altas, el evento se da.
Eso es básicamente la interpretación. Y en el punto 5 es que no hay ninguna definición. ¿Dudas hasta aquí, la ceja? No, pero muy bien. Bueno, entonces ya con esto finalizamos lo que es la distribución binomial. Entonces vamos a ver una distribución que se llama la distribución de Poisson. En este tiempo alcanzamos solamente a definirlas, pero muy importante trabajarlas. Esto tiene un límite de manejo matemático, yo solamente los esquematizo, no voy a entrar. Si ustedes ven que en la próxima clase necesitan el manejo matemático de esto, yo los remito a alguna parte y lo hago aquí, o sea que no hay ningún problema. Entonces, la binomial, problemas con la binomial. Este va a ser un problema de inherente a ella. N, ¿no es cierto? Y X se calcula con factoriales. Aquí es donde está el problema. Entonces, existe limitación en el cálculo con computador y calculadoras. Claro que hay programas de extensión de factorial que le calculan todo el factorial, pero lo que uno maneja cotidianamente hay mucho problema. Y cuando se descubrieron estas distribuciones, pues ellos no tenían esa concepción. Estamos hablando de 1600, 1700. Entonces no había esa concepción. Entonces ellos empezaron a pensar, el factorial es un problema. Ese es un factorial. Entonces, y la otra es que yo necesito derivar esa distribución con el tiempo. Hay que buscar, claro que la binomial puede hacer, buscar una distribución o distribuciones, ¿no? Con el manejo del tiempo. Entonces aparece nada más ni nada menos en el escenario la distribución de Poisson, que es de la época, Poisson es de la época despuesito de la Revolución Francesa, de la época de 1810, ya con la coronación de Napoleón, más o menos de esa época es Poisson. Trabajaba en el École Politécnico, la Escuela Politécnica. Entonces, ¿qué me va a decir Poisson? Vea, Poisson me dice, en el límite, cuando n tiende a infinito y la probabilidad permanece constante, que a esto, permanece constante n por p, entonces de la binomial se convierte en la distribución de Poisson. Esa es la famosísima distribución de Poisson. O sea que la binomial, por eso hablo de eso. Solamente voy a dejar esquematizados algunas cosas, ¿no es cierto? Y no profundizo porque pues no tiene tanto sentido para el auditorio, pero evidente que van a haber personas que seguramente me van a preguntar, haga el límite, y con mucho gusto yo hago el límite. Entonces, nos va a quedar esa distribución así. Límite. Cuando n tiende a infinito, esto es infinito, de n en x, p a la x, q a la n menos x, y n por p permanece constante, se convierte en la distribución de Poisson. O sea,
límite cuando n tiende a infinito, n por p, que lo vamos a llamar lambda. Lambda es la constante de n en x, p a la x y q a la n menos x da Poisson. Vamos a hacer un esquema de conceptualización sencilla para que veamos que en un ambiente de n, a pesar de que yo tenga n, tengo más posibilidades de variar lo que es los elementos del espacio muestral. Entonces yo voy a colocar la conceptualización aquí. Entonces esta es la siguiente. Tengo estos valores aquí y tengo eso. Tengo 1, 2, 3 y tengo dos punticos por aquí y tengo un puntico por aquí y tengo un puntico por aquí. Entonces la probabilidad de obtener puntos, ¿no es cierto?, de que las casillas P, probabilidad de que las casillas tengan puntos. Como hay 4, esta sería esta probabilidad de 3 sobre 4 y n está valiendo 4, pero aquí n por p me da, no se acerca al 4 sino que se acerca al 3, n por p, pero si esa misma yo la divido, ¿no es cierto?, yo la divido aquí entre 10, ¿no es cierto? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, esta es la 1, la 2 y la 3. Probablemente estos punticos ya me queden separados y me queda esto así. Entonces la probabilidad P, ¿no es cierto?, va a ser de 4 puntos entre 10, pero n va a valer 10 y n por p permanece constante, o sea, se cancela el 10 con el 10, permanece en 4 y así sucesivamente. Vamos a hacer la última, que sea una división de 20. Entonces tendríamos aquí y tendríamos esto así. Esto sería 1, esto sería otro, y aquí estaría, este es el 1, este es el 1, este es el 2, el 3, y aquí estaría el 20. Entonces la probabilidad de encontrar puntos es 4 punticos que hay sobre el total de posibilidades para los puntos. Entonces esta sería la probabilidad y n estaría valiendo 20. Entonces n por p daría 4. Entonces si ve que de este concepto de n por p constante, ¿no es cierto?, es el que me va a generar la distribución de Poisson. Entonces yo tengo un paso de la binomial a la distribución de Poisson. Vamos a ver el límite, a ver cómo queda el límite y ya definimos la distribución de Poisson. Entonces aquí el límite cuando n tiende a infinito de n en x, p a la x, q a la n menos x es n por p constante. Entonces es límite cuando n tiende a infinito de n factorial n menos x factorial, porque así se define la combinación,
P a la X y Q a la N menos X. Voy a dejar hasta cierta parte el límite y límite cuando n tiende a infinito de n factorial n menos x factorial para aquí x factorial, y si yo tengo que n por p, si n por p es igual a lambda, p es igual a lambda sobre n, o sea, lambda sobre n aquí a la x, y aquí 1 menos lambda sobre n a la n menos x. Entonces salen del factorial lambda a la x, porque eso no tiene que ver con n. Sale del factorial x factorial. Y los demás, el límite, cuando n tiende a infinito, de n factorial n menos x factorial, la n a la x, y voy a descomponer este en 1 menos lambda a la n, 1 menos lambda a la n a la menos x. Entonces, este da 1, que es el que yo digo que no lo voy a hacer aquí, pero con mucho gusto la próxima clase, la gente que esté interesada en que le haga la demostración de eso, la hago. Esto da 1 y esto da el número e a la lambda, e a la menos lambda. Entonces la distribución de Poisson queda como lambda a la x, e a la menos lambda sobre x factorial, y x sigue de 0, 1, 2 hasta n. Esta es la famosa distribución de Poisson que nos va a abrir el campo al manejo del tiempo en las distribuciones, o sea que vamos a tener mucha certeza de trabajo cuando lo hagamos. Entonces tenemos probabilidad de que x sea igual a x, lambda a la x, e a la menos lambda sobre x factorial. Corremos esta, lambda a la x. Entonces, el valor esperado de esta e de x es igual a lambda, y la varianza de esto es igual a lambda. Entonces, de esta distribución de Poisson podemos hacer reformas, ¿no? Vamos a reformarla en el tiempo y vamos a ver el esquema de lo que llevamos hasta el momento. Tenemos distribución de Bernoulli, que viene de todo el proceso filosófico. Fíjese, la filosofía, todo lo que le da a la matemática, la estructura, la pone a funcionar. O sea que la filosofía, para mí, puede estar encima de las matemáticas, porque es la que le da bases, y sigue dando bases. O sea, saber filosofía es muy importante. Bueno, Bernoulli, y sigue la binomial, que es varias veces Bernoulli, y aquí le vamos a dar un paso a la distribución de Poisson. Entonces ya tenemos su función de probabilidad, y Excel permite ya trabajar esa función. Resulta que esta función de probabilidad, esta es discreta o continua, puede ser discretas o continuas. Hay otra distribución que la vamos a ver, que es la uniforme, que maneja ese par. La binomial es una función discreta, y la de Poisson es discreta, o sea, toma solamente números enteros. La próxima clase de esto nos vamos a remitir al antiguo archivo que teníamos para que veamos las funciones de probabilidad con valores que se están tomando, que es muy cuidadoso. En la discreta, si usted no toma un valor
le queda mal hecha la probabilidad. Pero en la continua no. En la continua, como el diferencial es tan pequeño, entonces no interesa que usted tome o no tome el valor. La continua es muy amplia. Pero la discreta no. La discreta exige que usted tome un valor puntual y da el valor puntual. La continua no. Entonces, esta función de distribución de Poisson tiene una característica muy especial. ¿Cuál es? El manejo del tiempo. Entonces, ese manejo del tiempo lo vamos a hacer con ejercicios, ¿no es cierto? Pero yo les voy a dejar aquí el cambio que tiene en el manejo del tiempo. Entonces, probabilidad de que X tome el valor de X. Entonces yo tengo lambda. Lambda es un promedio. Y ahorita vamos a lo que alcancemos a ver la caracterización. Lambda es un promedio. Unidades por minuto, unidades por hora, unidades por semana, lo que sea. Pero varía el tiempo. Entonces yo ese lambda, ¿no es cierto? T es el tiempo variable. El tiempo variable. Entonces me va a quedar que esto es lambda por t a la x e a la menos lambda t sobre x factorial. Entonces fíjense que ya la distribución de Poisson va a tomar otros elementos cuando el tiempo varíe, porque el tiempo tiene muchas unidades. Entonces es necesario, ¿no es cierto? Aquí yo voy a colocar que lambda por t adapta la función de probabilidad de Poisson a tiempo específico. Y nuevamente X, ¿no es cierto?, tiene que ver con lambda. Tienen el mismo sentido. El mismo sentido. Son la misma cosa. Entonces hay que tener cuidado que X y lambda se parecen mucho. O sea que van a ir en el mismo sentido. O sea que yo tengo lambda y tengo que saber definir X. Que concuerden, que estén en la misma línea. Lo mismo la probabilidad P con X en la binomial. Entonces hay que saber trabajar con ellas en el mismo sentido. Vamos a ver solamente las caracterizaciones porque ya el tiempo se nos está agotando. Vamos a ver algunas de las caracterizaciones de la distribución de Poisson. Aquí yo hablo que proviene del límite cuando n tiende a infinito de la distribución binomial, teniendo en cuenta que n por p permanece que constante. Ya habíamos visto eso. Se puede verificar su caracterización, o sea, su conceptualización. Ya lo vimos, ¿no es cierto?, que a medida que el n se va volviendo más grande en un mismo espacio, entonces ya la binomial no nos va a dar. Entonces fue necesario adaptar la distribución binomial y crear otra, que es la distribución de Poisson. Si usted observa, se parecen mucho las distribuciones a los cambios en los computadores en el software. O sea, este va quedando mal, van apareciendo otros computadores, pero ambos, el computador y las distribuciones, provienen del bit de 0 y 1, de 0 y 1, y allí se van dando todas las distribuciones. Entonces, características. En este tipo de experimentos los éxitos buscados son expresados por unidad de área, tiempo, pieza, etc. Número de efectos en una tela por metro cuadrado. Número de aviones que aterrizan en un aeropuerto por día, hora, minuto. Fíjense que esto es lo que me da el lambda. El lambda me da eso, puros promedios. Entonces, en la medida en que yo trabaje promedios, estoy viendo la distribución de Poisson. Número de bacterias por centímetro cuadrado de cultivo, número de llamadas telefónicas a un conmutador por hora, minuto. Otra vez el tiempo variando. O sea, número de horas
por hora, por día, por lo que usted quiera, se va dando y yo voy adaptando eso a Poisson y no a la binomial. Donde P de lambda, ¿no es cierto? Lambda media o promedio de éxitos por unidad de tiempo, área o producto. E, ¿no es cierto? Este E que está aquí es el Euler, el número E, o el número E como lo llamábamos en mi época, o Euler, como le llaman ahora, Euler. Y este es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más, el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x. Por eso es que es necesario que ustedes miren si necesitan que les verifique el límite. Entonces esa distribución ya quedó. Ahora quedan hacer solamente los ejercicios. Distribución de Poisson y el tiempo. Lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Tienen el mismo sentido. Mire que aquí les coloco todo lo que les estaba diciendo de que las variables son independientes. Y aquí sigue los valores esperados y sus varianzas. La distribución de Poisson es la única que tiene valor esperado y varianza iguales. Es la única. Es la única. Estos valores esperados y varianzas los podemos calcular por momentos. Y la distribución de Poisson tiene una cosa muy importante que se llama el proceso de Poisson, que tal vez yo más adelante les indique y ustedes hagan una búsqueda porque es muy importante ese proceso de Poisson para los procesos estocásticos. Entonces, la próxima clase ya empezamos con los ejemplos de la distribución de Poisson. Es decir, miran, buscan en la red, esto ya se los había enviado, entonces miran cómo trabajar. Recuerden que el próximo viernes hacemos el examen es muy sencillo, son 3 o 4 punticos y yo espero que ustedes lo resuelvan. Espero que no haya ningún problema. Si hay algún inconveniente, pues damos clase. Bueno, les agradezco mucho la atención y espero que nos veamos el próximo viernes.